muito bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário online da Fundação Fernando Henrique Cardoso sobre um país e sobre um tema que, creio, nos interessam muito. O Chile passou nos últimos 2 anos por mudanças políticas bruscas e entender esta dinâmica política e procurar enxergar um pouco mais à frente o futuro do Chile e, por que não dizer, a partir desse futuro chileno, tirar algumas, se não conclusões, algumas indicações para o conjunto da região. Temos aqui 2 convidados da maior qualidade e uma moderadora que fará o trabalho comigo, também de grande qualidade, que é a professora Maria Tavares de Almeida. Eu brevemente apresentarei Inácio e Eugênio Tironi, depois vou pedir 1 minuto para os nossos comerciais. Já gostaria de avisar as pessoas que queiram ouvir a tradução simultânea, que elas podem fazê-lo apertando aqui esse botãozinho na barra de baixo, onde se lê interpretação. Muito bem. Inácio e Eugênio são, para dar uma definição geral, 2 grandes intelectuais públicos chilenos que tiveram e continuam a ter uma participação muito importante na política e no debate político no Chile. São professores, escrevem livros, são colunistas dos principais jornais do país. Eugênio tem uma das principais consultorias de comunicação, não apenas do Chile, mas eu diria também da América do Sul. Inácio foi ministro, foi senador, foi presidente da Democracia Cristã. Então, temos aqui 2 pessoas altamente qualificadas para fazer este debate. São também autores de um ensaio que está publicado na coleção da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que se chama Conexão América Latina, disponível gratuitamente na seção de publicações da Fundação. E este ensaio, justamente, e com visões não necessariamente convergentes, 2 avaliações sobre o processo político chileno, mas feitas ainda quando não sequer sabíamos qual seria o resultado da Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita com grande entusiasmo, mas acabou produzindo um projeto de Constituição que foi rechaçado em plebiscito por mais de 60% daqueles que compareceram às urnas. Eu vou pedir 1 minuto para mostrar agora as empresas que apoiam o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria de agradecer a todas e a cada uma delas pelo apoio que nos tem emprestado. Muito bem, isso posto, eu passo a falar em espanhol. A regra do jogo aqui é mais uma conversa do que exposições. Dito esto, empiezo nuestra conversación en español. Ignacio, Eugenio, un gran gusto tenerlos acá. Y creo que el tema es muy oportuno y muy interesante. Y yo quisiera plantearles una pregunta amplia para empezar el debate. ¿Cómo ustedes explicarían al público, sobre todo brasileño, ¿no?, que no sigue de cerca los acontecimientos en Chile, qué pasó en el país en los últimos 2 años? Exactos 2 años atrás, mayo 2021, se eligió la Convención Constituyente con un perfil marcadamente de izquierda, ¿no? 2 años después, y tras el rechazo del proyecto de constitución presentado por esta Convención Constitucional, hace 2 semanas hubo elección para el Consejo Constitucional y ganó la derecha pura y dura. ¿Cómo ustedes explicarían este giro dramático de la política chilena? Empezando por Eugenio y después por Ignacio, para seguir el orden alfabético del primer nombre. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. La pregunta es bastante difícil de responder, nos pasamos preguntándonos lo mismo, pero yo creo que lo que hay que decir, lo que yo primero diría es que
Nosotros hemos pasado por todas las etapas de la Revolución Francesa, pero en muy poco tiempo. Parece que estamos terminando con un termidor, digamos. Esperemos no llegar más lejos aún, pero sin guillotina. ¿Ah? Y sin, por lo tanto, con un respeto escrupuloso a, bueno, obviamente a los derechos humanos y a las reglas de la democracia, y con una inteligencia política extraordinaria por parte de la clase dirigente para encontrar salida a situaciones que parecían imposibles de encarar, ¿no? De canalizar. Efectivamente, nosotros tuvimos, primero que nada, el estallido de 2019, el estallido social de 2019, sin lo cual es muy difícil entender todo lo que vino después, ¿no? El estallido fue como una suerte de explosión respecto del tipo de modernización capitalista que nosotros vivimos en los, bueno, en las postrimerías del gobierno de Pinochet y luego bajo la concertación, que significó cambios muy importantes. No quiero detenerme demasiado en eso, pero nosotros en este periodo pasamos de una sociedad bastante jerárquica, bastante tradicional, a una sociedad enteramente contractualista. Yo no creo que haya en el mundo una sociedad más contractualista que la nuestra. O sea, todas las ilusiones, todas las miserias, todos los ciclos de la vida de las personas dependen de contratos, de relaciones individuales y por ende finalmente de su propia competencia, de su propia capacidad. Se nos vino abajo el sentimiento religioso y con todo lo que esto implica en términos de capacidad de soportar las dificultades de la vida cotidiana y el presente. Se nos vino abajo la red de protección del Estado, por las razones que dije antes, la familia tradicional, los partidos políticos, los sindicatos que se volvieron también contractualistas y transaccionales. La misma idea de nación comenzó a ser cuestionada por el lado de los pueblos originarios. La promesa meritocrática, que fue el gran cemento de cohesión, ¿ah? En este tipo de sociedad contractual, comenzó a erosionarse a partir del 2008, con lo cual esa promesa no se dejó de cumplir. Buena parte de los dirigentes de la protesta del 19 eran personas que habían estudiado, que habían cumplido la tarea de estudiar y sentían que su recompensa no había sido justa, y un sentimiento de justicia además mucho más expandido y mucho más poderoso por efecto de la masificación de la educación. La educación, más que formar, más que instruir, genera expectativa, ¿eh? Y esas expectativas no parecían cumplidas por el sistema. Entonces, esto se tradujo además en una gran frustración hacia la política. Nosotros estuvimos con una política estancada durante 15 años. Durante 15 años elegimos entre Bachelet y Piñera. No encontramos una alternativa. Entonces, esto alimenta, para ir terminando, para no ir demasiado lejos, esto alimenta un sentimiento de rechazo, por una parte, a lo que había sido la clase dirigente de los 40 años anteriores. Y al mismo tiempo, y que se traduce en la convención que tú acabas de señalar, Sergio, que es primero respaldada por una amplísima mayoría, el que haya un nuevo proceso constituyente, que fue la manera que se canalizó el estallido social. Esa fue una obra política brillantísima de la clase política, porque estuvimos a punto nosotros de entrar en una crisis mayúscula, digamos, de nuestra convivencia y de nuestra paz cívica, ¿eh? Se encuentra esta salida, pero la población, con voto voluntario, siempre hay que subrayarlo, descarta de plano a toda la clase política y particularmente a la derecha. Todo esto había sido ideado sobre la base de un seguro, y el seguro era el tercio, que nada se aprobaba sin un tercio. Y el tercio estaba asegurado para la derecha, por lo tanto a la derecha se le daba la llave maestra para aprobar cualquier cosa en la convención, y la derecha no alcanza ese tercio. Y la centroizquierda no alcanza tampoco un tercio. Con lo cual esto queda en manos de dirigentes sociales, fundamentalmente de grupos muy de izquierda, muchos grupos
en torno a causas muy específicas, indígenas, ambientales, animalistas y territoriales. Este grupo se emancipa por completo, se encapsula respecto a lo que estaba pasando en la sociedad, respecto a lo que le planteaba la clase política, a lo que le planteaban los gobiernos, el propio gobierno de Boric le fue a implorar de que buscaran un acuerdo y fue rechazado, fue Bachelet con el mismo objeto, rechazada, fue Lagos con el mismo objeto, rechazado, y ellos finalmente terminan una propuesta que fue muy maximalista, muy excesiva, que chocó con un sentimiento que ya se venía gestando, ¿ah? Que ya se venía gestando desde el estallido, que es el sentimiento de una población, particularmente una población rural, mayor, de hombres, con niveles más bajos de educación, que se sentía amenazado el orden, su lugar en el país en que habían crecido y que habían construido, que se sentían que estaba amenazado su fe y su pertenencia religiosa, sentían, bueno, es lo conocido, ¿eh? La idea de familia, la idea de nación, la bandera, la canción nacional, y ese grupo, ese segmento que ya se había expresado en la elección de Boric. Piensen ustedes que Boric termina compitiendo contra Kast, que es el candidato de este sector, ¿ah? Quien derrota a la derecha tradicional y saca un 45%. ¿Ah? Este grupo encuentra en la convención, digamos, la palanca perfecta para conseguir una adhesión gigantesca en el electorado, sobre todo un electorado que ahora tiene sobre sí el voto obligatorio. Y para nosotros los chilenos, que son más o menos formales en esta materia, cuando se dice que el voto obligatorio significa que entra una masa entraron 3 millones nuevos de votantes. Y se estima que de esos 3 millones de nuevos de votantes, casi 2/3 votaron por la derecha radical, ¿ah? Entonces, eso es lo que hemos... o sea, la propuesta de la convención y la conducta de los convencionales, ¿ah? Hay que decir que la conducta fue muy importante, ¿ah? La conducta en general destinada, muy performática y muy orientada a poner el acento en los asuntos identitarios. La conjunción entre conducta y texto fue perfecta para producir un monstruo que despertó a su vez a esta criatura que estaba en hibernación, que era el Chile tradicional, ¿no? Y este Chile tradicional es capturado por el Partido Republicano, no por el centro, como en algún momento se creyó, sino que por el Partido Republicano, que gana las elecciones saca el 30% en las elecciones del 7 de mayo, y por tanto pasa a controlar por sí mismo, por sí solo, el Consejo Constitucional, que está encargado de redactar un nuevo texto a ser votado en diciembre por un plebiscito de salida. Eso es lo que yo diría como síntesis de cómo lo que ha pasado. Nosotros, digamos, hemos vivido una revolución silenciosa, como llama Norris e Inglehart, ¿eh? En la cual además lo interesante es que el gatillante fue la intención de esta izquierda más identitaria, si ustedes quieren, un poquito más radical, de llevar la convención a la batalla cultural. Porque esos fueron los puntos más disruptivos de la propuesta. Fueron a la batalla cultural creyendo que la podían ganar y que podían imponer una nueva hegemonía, digamos, no desde abajo de la sociedad, sino que desde arriba, desde la Constitución. Fueron a Waterloo y fueron derrotados. Muy bien. Fueron derrotados así abrumadoramente, y hoy día esto ha significado una resaca conservadora muy notable, no tanto en la materia socioeconómica, porque allí no se dio la batalla. Esa no fue la verdadera batalla, sino que en las cuestiones de la agenda cultural, donde el retroceso de las causas feminista, indígena, ambientalista, ha sido, pero extraordinario y notable.
Eso sería mi introducción. Genial, genial, Eugenio. Me encantó la comparación, la alusión al proceso revolucionario y contrarrevolucionario francés, ¿no? Uno se pregunta si estamos al borde de formar una santa alianza acá en nuestra región y qué reflejos esto tendría en América del Sur. Pero esto es una broma. Ignacio, tu interpretación del proceso. Bueno, yo concuerdo con Eugenio que el punto de partida es el estallido social, ¿ah? De octubre del 2019. Ese es el punto de partida, ahí viene la comparación con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Y ahora la contrarrevolución, porque en el fondo el estallido social de octubre del 2019, con su tremendo componente de violencia, ¿no? Que fue muy marcado en octubre, noviembre del 2019, nos enfrentó a una situación muy compleja de lo que pudo haber sido, y no fue, afortunadamente, como voy a decir. Estuvimos cerca de una situación prerevolucionaria de izquierda, por decirlo de alguna manera, o preautoritaria de tipo fascistoide, porque uno nunca sabe, ¿no es cierto?, en qué desemboca ese tipo de manifestación, que tiene mucho que ver con lo que Samuel Huntington llamaba, ¿se acuerdan?, el pretorianismo de masas, ¿no? El desborde institucional, en su famoso libro que yo siempre cito, del 68, ¿no? El orden político en las sociedades en cambio. Es interesante, y este es un segundo punto que estoy de acuerdo con Eugenio, porque en el fondo eso tuvo mucho que ver con el tipo de modernización, ¿no? Lo que yo he llamado por ahí un acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo, que por definición, y esto está en la sociología política de medio siglo, produce grandes tensiones, contradicciones, desigualdades, ¿no? Que en el extremo llevan a un pretorianismo de masas, ¿no? Un desborde institucional. Bueno, entonces esa fue la situación que vivimos en octubre, noviembre del 2019. ¿Qué es lo que pasó en estos 3 años? Preguntas tú, Sergio. Yo diría dos cosas, ¿no? Uno, que la ciudadanía, pasando ahora al cuerpo político electoral, se autonomizó de los partidos y de la clase política, ¿no? De la cual se tornó muy crítica, ¿no? En torno a una cierta radicalidad, ya sea de izquierda, la primera convención, o de derecha, ¿no es cierto?, esta segunda convención. Entonces, hay ahí un fenómeno que ahora está vinculado al voto obligatorio. Había un electorado sumergido, ¿no?, que ha surgido ahora, que ha aflorado a la superficie con mucha fuerza. Entonces, aquí hay una ciudadanía que, gatillado inicialmente por el estallido social. ¿Qué fue el estallido social? Fue una protesta contra los abusos, privilegios y desigualdades. Todo en plural, ¿no? Abusos, privilegios y desigualdades. Y que dio cuenta de este acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo que produce las tensiones, las contradicciones, las desigualdades que hemos mencionado. Entonces, el estallido social no fue una patología, ¿no? Está en los textos de estudio de la sociología política, insisto. Es una situación extrema, sin duda, sin duda. Bueno, y el segundo efecto, el primero es de autonomía, yo creo, de la ciudadanía, respecto a los partidos tradicionales, de la clase política tradicional con mucha fuerza, ya sea en clave de izquierda dura o derecha dura. Y lo segundo, que es muy interesante, que también concuerdo con Eugenio, es que haciendo el balance de los 4 años, ya no solo los últimos 2 años, la vía institucional ha sabido imponerse. Eso es notable. Primero se impuso sobre la vía insurreccional, que estuvo planteada, el 2019-2020, claramente planteada. Bueno, y entonces ahí hay un elemento muy interesante que hay que analizar a la luz del proceso político chileno del siglo XIX y XX, que al final es la capacidad de los actores políticos, de los partidos, de los parlamentarios, de procesar el conflicto social y darle un cauce de expresión institucional al conflicto social, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. O sea, por un lado hay un estallido social brutal de cuestionamiento de la clase política, los partidos tradicionales, pero simultáneamente los partidos tradicionales, los parlamentarios de gobierno oposición, se ponen de acuerdo.
Primero en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, 15 de noviembre del 2019, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que es la que genera la primera convención, y después ahora en diciembre el Acuerdo por Chile, entre los mismos partidos, de la UDI al Partido Comunista, de gobierno y oposición, que entienden que hay que darle un cauce de expresión institucional, ¿no?, a este conflicto social. Entonces, el primer capítulo, porque estos son 2 capítulos, ¿no es cierto?, se escribió en modo de una izquierda dura, refundacional, ¿no?, que fue la elección de mayo del 2021, donde triunfan los independientes, ahí casi no hay militantes de partidos políticos, menos de un tercio, pero donde triunfan la lista del pueblo, que son los independientes, los escaños reservados de los pueblos indígenas, ahí ya tienes 44 convencionales de 155. Súmale Partido Comunista, Frente Amplio, bueno, llegaron al 60%. Necesitaban un 60% para aprobar un texto constitucional sometido a plebiscito y lo lograron. O sea, fue muy notable, pero en una expresión de lo que yo llamo un infantilismo refundacional, ¿no? La extrema izquierda, enfermedad de la izquierda, decía Lenin, esto es infantilismo refundacional. Creyeron que era cosa de tomar el país por asalto, la hoja en blanco, refundar la historia. No solo los últimos 30 años, 200 años, de una república democrática que se fue construyendo, ¿no? Bueno, y ese texto fue sometido a un plebiscito de salida con voto obligatorio. Yo fui parte de la centro-izquierda por el rechazo. Sacamos un 62% de los votos. Con voto obligatorio, votó el 86% del electorado. Eso es notable. En Chile que había voto voluntario antes. En Brasil, Argentina, Uruguay hay voto obligatorio. Aquí votó el 86%. Notable. Y el 62% dijo no. ¿No es cierto? A ese informe a esa propuesta de la Convención Constitucional. Bueno, y de ahí pasamos entonces al otro extremo, ¿no?, en la teoría del péndulo, que es como esta nueva derecha del Partido Republicano, que tiene un 35%, eligió 23 ahora de 50. Una cosa notable, impresionante. Había un electorado sumergido. El Partido del Orden, de la Seguridad, ¿no? En los años 80, Eugenio, hablábamos del pinochetismo sociológico, ¿te acuerdas? El pinochetismo sociológico y electoral. Bueno, Pinochet sacó un 44% en el plebiscito del 88. 44%. El mismo 44% que sacó José Antonio Kast ahora hace un año y medio, en la segunda vuelta presidencial con Boric. Sacó un 44%. Y ahora su partido 35%. O sea, aquí hay una cosa que es muy impresionante, ¿no?, en la teoría del péndulo, de la izquierda dura a la derecha dura, y de polarización. Porque la izquierda dura, Partido Comunista, Frente Amplio, ¿no es cierto?, Partido Socialista, saca 29% ahora, en esta última elección. Y 35% del Partido Republicano, ahí tiene 64%. O sea, mucha polarización. Y un vaciamiento del centro, ¿no? Y termino para seguir con la conversación, Sergio, con lo siguiente. Que lo que hay a mi juicio es un paso desde el infantilismo refundacional de la antigua convención al reformismo constitucional, que es lo que emerge ahora en forma muy auspiciosa. Y ahí hay que darle crédito a los partidos y parlamentarios del Acuerdo por Chile, porque diseñaron una cosa genial. Así como en la primera convención el diseño fue un desastre, con las listas de independientes, con escaños reservados, con todas las facilidades que se dio para que emergiera esta izquierda refundacional. Ahora, fíjate, se elige una convención constitucional con 50 miembros, ya no con 155, pero los partidos eligen en el Parlamento una comisión de expertos que termina esta semana su trabajo, la próxima semana, y que tienen ya un acuerdo unánime. Son 24 miembros, del Partido Comunista al Partido Republicano. Han logrado un acuerdo unánime esta semana. Eso es muy notable. Los 24 miembros, que es el anteproyecto sobre el cual va a trabajar la Convención Constitucional que asume el próximo mes, o en 2 semanas más. O sea, ya hay un anteproyecto sobre la mesa, aprobado unánimemente. Eso es realmente notable, ¿no? Y ese consejo va a tener una segunda limitación, es soberano, la convención es soberana, pero tiene este anteproyecto, y además se creó un comité de admisibilidad
Constitucional, que son 12 juristas de derecha e izquierda elegidos por el Parlamento, que van a velar constitucionalmente para que lo que delibere esa convención constitucional, que va a ser de derecha principalmente, respete los 12 puntos de las bases constitucionales. O sea, hace 7 meses se aprobaron 12 puntos de las bases constitucionales que están en la Constitución. Fue una reforma constitucional donde está el Estado social y democrático de derecho, el sistema bicameral, el Estado unitario y descentralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un diseño aquí que es muy notable y que permite, a mi juicio, procesar políticamente, vamos a ver en qué termina todo esto, pero hay un plebiscito de salida el 17 de diciembre, con voto obligatorio, ¿no? Y la convención próxima, y con esto termino, ya tiene mayoría de derecha. O sea, la derecha sola puede aprobar la nueva constitución, que va a ser sometida a plebiscito, porque tiene más del 60% de los consejeros. Y el Partido Republicano solo, que tiene 23 de 50, puede vetar, tiene poder de veto. Entonces, pero, esta sí que es la última frase, al día siguiente de esta elección, el Partido Republicano se puso moderado. Porque José Antonio Kast, que es un candidato presidencial que está en el primer lugar de todas las encuestas, sabe que puede postular a la presidencia de la República, pero para eso requiere un 50 más 1% de los votos. Entonces, es como Giorgia Meloni, ¿no? Que asume y se pone moderada, pro-europea, etcétera. Yo creo que hay algo parecido en eso. Bueno, lo dejo por ahí. Mil gracias, genial. Ignacio, María Herminia, tus consideraciones y preguntas. Sí, bueno, un gusto estar aquí y oírlos. En primer lugar, una consideración para uno desde Brasil, es muy impresionante la institucionalidad, la capacidad que tiene el sistema político chileno de encauzar conflitos adentro de las instituciones. O sea, el estallido fue una cosa impresionante, y de eso a encauzarlo para cambiar la Constitución, para hacerlo dentro de los cauces de la democracia, es una cosa muy impresionante. Todo el proceso es de eso, ustedes han subrayado, y yo creo que es una cosa muy importante. Y yo oí las declaraciones de Boric y de Kast después de los resultados electorales. A uno lo que impresiona es la moderación. Los dos, el presidente y de lo que ustedes están llamando de extrema derecha. O sea, no tiene nada que ver con que hemos visto aquí, nada que ver con la radicalidad, la polarización, la intención disruptiva que tuvo, que yo creo que sigue teniendo la extrema derecha en Brasil. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que ha cambiado en los dos polos, vamos a decir así? ¿Qué es lo que ha cambiado en la izquierda? Porque lo que parece para uno, mirando desde acá, es que ahí la izquierda que está en el gobierno, que estuvo en la Convención Constitucional, se parece mucho a lo que Piketty llamó una izquierda brahmani, o sea, de gente educada, con una agenda de identidades, y todo eso. Pero ¿es eso? ¿Hay otra cosa izquierda que no sea eso en Chile hoy? Y si hay, ¿qué es lo que es y qué fuerza tiene? Y la otra, yo creo que la pregunta más interesante, ¿qué es esta derecha de Kast? Porque a veces, leyendo al paper de Ignacio, él dice, bueno, lo que Kast tuvo se parece, es lo mismo que el pinochetismo tenía cuando salimos del autoritarismo. ¿Es lo mismo? No es, hay cambios en la derecha, porque mirando desde afuera, tú tienes esa impresión que emerge una izquierda identitaria, y las cuestiones identitarias son más difíciles de compromiso,
de hacer compromiso en torno a identidades, que en torno a cuestiones socioeconómicas, y una derecha más dura también. Pero ¿es eso no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que no cambió? Y cómo, porque, ¿cómo explican ustedes que ahí la población sea tan bien comportada en realidad? Muy bien comportada Permítame, cuando miramos desde aquí. permítame añadir dos preguntas. Tienen mucho que ver con la pregunta de María Herminia. Lilia Mancuso pregunta, ¿qué hay del viejo pinochetismo? ¿Qué permanece del viejo pinochetismo en la derecha chilena, ¿no? Ella menciona que estuvo en Chile y vio varios folletos y muros con letreros a favor de Pinochet, ¿no? Y esto la impactó mucho. Y el otro es un tema, Alexandre, ¿por qué se hundió por qué se vació el centro político? Y si esto se puede remontar de alguna manera. Eugenio, y Parto después... yo y voy a dejarlo del centro político, Ignacio. No. Pero no, yo creo que ciertamente yo creo que nosotros vivimos en la convención como la parucía de la izquierda Bramán. O sea, no... digamos, nosotros, digamos, el texto que llegó a presentarse, yo diría que era incluso radical, digamos, para Berkeley, ¿no? O sea, fue bien extremo en esa materia, ¿no? Tanto así que para que lo aprobara las fuerzas de izquierda más tradicionales, hubo que firmar un compromiso de que si llegaba a ser aprobado, iba a ser inmediatamente transformado por el Congreso. Sin esa condición no habría tenido los votos de la izquierda tradicional. Y otra parte de la izquierda y del centro, ¿no es cierto?, se fue derechamente por el rechazo. ¿Ah? Bueno, ahora, es bien interesante y creo que muy perspicaz tu pregunta, María Herminia. Bueno, ¿y qué pasa con esta izquierda que se desmantela, que se desfonda en la convención? Y es un gran tema en este minuto. Esta es una izquierda que, en el caso de Chile al menos, queda muy debilitada, muy frágil. O sea, es como que le quitaron el alma. Y esto es una cuestión que afecta mucho al gobierno, porque sus principales factores de diferenciación estaban en la agenda cultural, estaban en estos temas. Y ha sido tan grande el shock que hay determinadas palabras incluso que desde mayo no se vuelven a emplear. Los temas de los derechos indígenas, el incremento de los derechos de la mujer, la idea de una economía más verde o verde. O sea, temas que prácticamente desaparecieron. Y esta izquierda Bramán, pese a toda podrá tener mucha fuerza en los colleges, digamos, americanos, ¿no es cierto?, particularmente en la costa pacífica. Pero no tiene suficiente, yo diría, estructuración intelectual como lo tuvo la vieja socialdemocracia, o como lo tuvo el viejo comunismo, o el viejo socialcristianismo, e incluso todas las versiones más renovadas de eso, como fue la tercera vía. Entonces, uno ve con preocupación de que podemos pasar de una generación brahmánica a una generación hiperpragmática, hiper pragmática, o sea, enteramente millennial. Y que no encuentro hoy día, por ahora, no encuentro un punto intermedio. Respecto a la derecha, a esta derecha, bueno, obviamente es muy típica a lo que ocurre en, digamos, Brexit, Trump, Meloni, Le Pen. No es social, ¿no es cierto? Esta derecha gana especialmente en las zonas más pobres, en las zonas más vulnerables, en las zonas más acosadas por la delincuencia y la inmigración. Pero sí una izquierda
que no tiene nada de pinochetista, yo creo, muy poco de pinochetista. Pinochet fue muy destruido por el propio pinochetismo en Londres cuando es detenido. Porque ahí se presentó la opción, si para defender al Pinochet biológico había que destruir al Pinochet histórico, y Pinochet, supongo, decidió destruyen al Pinochet histórico para salvar al biológico. Cuestión que consiguieron, pero las concesiones que hubo que hacer y las cosas que hubo que decir para salvar al Pinochet biológico destruyeron al Pinochet histórico. O sea, Pinochet no tiene heredero. Y yo diría que decir que Kast es heredero Pinochet es una exageración, es una caricatura. Pero tiene una cosa importante esta derecha de Kast, que se afirma en 3 pilares. El pilar identitario, desde luego que el pilar conservador, pero en el pilar del orden, que lo representa muy bien, Kast lo viene levantando desde hace 10 años, y tercero, en el pilar antipolítica. Kast fagocitó, o sea, el Partido Republicano fagocitó a un partido que se veía una gran amenaza para el sistema, que era el Partido de la Gente, un partido estrictamente populista. Se lo comió. 2 de cada 5 votantes de la lista del pueblo, que fue este grupo más ultra y más antisistema de la convención, votaron por los republicanos. O sea, ¿por qué? Porque los republicanos son los que representan hoy día el quiebre con el orden establecido, con el establishment, y el rechazo a la política, a Washington, digamos, para usar la jerga americana. Entonces, yo creo, esa a mí impresiona, de que esta fuerza que ha constituido Kast, que como decía muy bien Ignacio, tiene como objetivo ganar la presidencia de la República, no tiene como objetivo mejorar la Constitución. Eso es instrumental a la presidencia de la República, lo que nos asegura que vamos a tener una Constitución bastante moderada, porque si radicaliza la Constitución no es presidente de la República. Pero yo tengo la impresión que esto es una fuerza poderosa, robusta, que llegó aquí para quedarse por un tiempo largo. O sea, se arma un ciclo muy largo. Ahora, por último, ¿qué nos hace? Nosotros en Chile, esto que somos tan bien portados hasta que damos un golpe de Estado y bombardeamos el Palacio de Gobierno. Ese es nuestro problema. Ignacio dijo muy bien que estuvimos bastante cerca de eso el 2019, pero aprendimos de esa lección y hemos sido capaces de sortear estas tempestades, porque no son turbulencias, ¿cierto? Son tempestades mayúsculas, en forma bastante inteligente y, como bien decía Ignacio, esta fórmula que encontró la clase política más convencional, el parlamento que volvió a reinar en Chile como no había reinado nunca en los últimos, no sé, 30 o 40 años, bastante más, 60 años o 50 años, la fórmula que encontró y que hoy día está teniendo éxito, por lo menos hasta este minuto, es bastante magistral, la del experto, admisibilidad, consejo, y esto nos permitiría zafar, digamos, de la cuestión constitucional de aquí a fin de año, pero van a quedar planteados otros temas, quiero decir, que no son menores. Ignacio. Bueno, en el fondo las preguntas son la izquierda, la derecha y el centro, ¿no? ¿Qué pasa en estos 3 niveles? Sí. Hay varias preguntas que estaba viendo también en el chat. Aprovecho de responder rápidamente a uno. Yo soy definitivamente partidario del voto obligatorio. Lo he sido siempre. Creo que se cometió un error aquí el año 2000 de pasar a un semivoto voluntario que fue muy confuso. Bueno, como en Brasil, Argentina, Uruguay, yo siempre he creído en una ciudadanía de alta intensidad, ¿no? Y eso, el voto obligatorio es más funcional a eso. Bueno, a ver, la izquierda, María Herminia, y algunos que preguntan en los comentarios de Eugenio. Bueno, la izquierda del apruebo dignidad, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque a esa izquierda pertenece Gabriel Boric y esa generación. Esa izquierda, María Hermina, perdió ahora en la elección presidencial en primera vuelta. En primera vuelta ganó Kast con un 27% y esa izquierda del apruebo de dignidad sacó 25%. Pero en la segunda vuelta, en 30 días, dio un giro copernicano. Ahí Eugenio Tironi fue muy importante con algunos otros amigos reformistas socialdemócratas. Se pegó un giro copernicano con el timbre de Boric en un nuevo programa de gobierno ahí que se hizo muy rápido,
claramente reformista, claramente socialdemócrata. Entonces, lo que ha ocurrido es que cuando esa izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, de repente se encuentra que ganó la elección presidencial y que tiene que gobernar y no está preparada para gobernar. Ellos nunca pensaron que les iba a llegar tan pronto la presidencia de la República. Si ellos en 10 años pasaron de la calle a gobernar los destinos de la nación, en 10 años. Es un caso inédito desde el punto de vista comparativo. A la democracia cristiana le tomó 26 años llegar al gobierno. Al Partido Socialista 24. Ellos en menos de una década estaban en el gobierno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La segunda vuelta, pero sobre todo después del cambio de gabinete, tras el triunfo del rechazo el 4 de septiembre, y ahora en marzo, hay un componente socialista democrático, yo casi diría hegemónico en este gobierno. Tiene al jefe político del gabinete, Carolina Toá, PPD, al jefe económico, Mario Marcel, socialista, ministro de Relaciones Exteriores, de la presidencia, es decir, aquí el socialismo democrático entró en gloria y majestad, ¿no? Y eso le dio mucha consistencia al gobierno, ¿no? Un Frente Amplio, María Herminia, y en eso estoy de acuerdo con Eugenio, que tiene muy poca consistencia intelectual o teórica, a pesar de que son jóvenes que han estudiado, que han leído algunas vagas referencias a Antonio Gramsci, a Ernesto Laclau, a Chantal Mouffe, algo sobre Mazzucato, y por ahí. ¿Ah? Y todo muy por encima. Hay algunos, por supuesto, que han profundizado más, pero no es la consistencia teórica e intelectual, yo diría, lo que caracteriza a esta nueva izquierda. Entonces, al final, el socialismo democrático, los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el PPD, en fin, le han dado, desde el punto de vista de gobierno, una consistencia. Eso en cuanto a la izquierda, ¿no? En cuanto a la derecha, bueno, yo ya no hablo de extremos, ¿eh? Extrema izquierda, extrema derecha, hablo de izquierda dura y derecha dura, porque cuando el 35% vota por la extrema derecha, es complicado, ¿te fijas o no? O sea, hay mucha gente que votó por Boric hace un año y medio y ahora por Kast. Porque esto es muy fluido en el sentido de la confusión ambiente que existe. Bueno, entonces, la derecha del Partido Republicano de Kast, yo estoy muy de acuerdo que Kast no es ni Donald Trump, ni Jair Bolsonaro, ni Vox. Tuvo algunos guiños con ellos hace algunos años, dijo algunas, pero no es ni Bolsonaro ni Trump. Vienen de la UDI. Este Partido Republicano, todos los dirigentes vienen de la UDI, que es el partido político más exitoso de los últimos 30 años en Chile, que de la nada es uno de los 2 o 3 partidos más grandes del país, ¿no? Bueno, entonces, esa derecha republicana tiene un freno, que es la derecha tradicional. La UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que es un nuevo partido centro-derecha liberal. Entonces, y sobre todo en la perspectiva de pasar de 35% a 51% para ser presidente de la República, necesita esta derecha dura a la derecha tradicional y necesita el centro. Ya voy a decir algo sobre el centro. Entonces, el único punto que yo digo sobre Pinochet y Kast, compartiendo lo que dice Eugenio, que no son mecánicamente comparables, pero, pregunta, ¿es una simple coincidencia que Pinochet sacó 44% y Kast sacó 44%? Yo sostengo que es más que una coincidencia y que son los partidarios del orden, ¿no? Y en eso se parecen. Los partidarios de Pinochet con el sí, el 88, y los partidarios de Kast en la segunda vuelta presidencial y ahora. O sea, los partidarios del orden y la seguridad hoy día es el tema de la agenda pública. No hay otro tema. Copó la agenda pública. Delincuencia, micro y narcotráfico, crimen organizado, violencia en la Araucanía, migraciones en el norte. Ese es el tema de Chile en los últimos meses y en este año. Y el gobierno ha dado señales muy erráticas. Ahora mejor, ahora mucho mejor con Carolina Toá, pero señales muy erráticas en el primer tiempo. Entonces, están los partidarios del orden. Hay un cierto pinochetismo sociológico electoral defensivo, vergonzante, que no aparece en las encuestas, que yo creo que de alguna manera reemergió, pero son distintos. Hay una nueva generación, completamente distinta. En lado y lado, Boric y Kast son otra generación política. Nosotros estamos jubilados, o semi-jubilados, con todo, sin faltar a la autoestima, ¿no? Pero aquí hay una nueva generación, de lado a lado. Bueno, y el centro, termino con esto. El centro, ¿qué es lo que ocurre con el centro?
En un escenario de polarización, como el que estamos viviendo, de péndulo, ¿no? En que Kast y el Partido Republicano, más, ¿no es cierto?, les decía yo, el PC con el Frente Amplio del PS suman 64%, o sea, casi 2/3, polarización, ¿no? Vaciamiento del centro, la centroizquierda y la centroderecha le fue muy mal, en mi caso, la centroizquierda. Yo he sido demócrata cristiano, en fin, renuncié a mi partido hace 10 meses, ese es otro tema. Pero el nicho existe. O sea, a la típica pregunta, María Herminia, en todas las encuestas, de 1 a 10, de izquierda a derecha, ¿dónde se ubica usted? El 40% se ubica 4, 5, 6. 40%. O sea, el espacio existe, yo creo, el nicho, desde el punto de vista de la demanda, pero no hay oferta. La oferta política no ha logrado y se va a ir adecuando, porque los países no viven ni se alimentan de polarización, ¿no? Tendrá que venir el momento de una tendencia más hacia el centro, que ya está teniendo lugar, creo yo. Por eso decía, la moderación del Partido Republicano, la moderación del presidente Boric. Tenía mucha razón, María Herminia. Los dos en sus discursos hay mucha moderación. Boric porque tiene que gobernar, le quedan 3 años. Y Kast porque quiere ser presidente. Y eso no puedes hacerlo sin el centro. Centro izquierda, centro derecha, ¿no? Bueno, eso. Ignacio, déjenme hacer la siguiente pregunta, ¿no? Ustedes han dibujado un escenario donde las instituciones supieron, bajo una tempestad tremenda, encauzar en 2 momentos la presión, la bronca de la sociedad, ¿no? Y me da la impresión que mirando a futuro, la pelota está con la derecha, ¿no? Que está más organizada, salió muy bien en las elecciones de 7 de mayo, tendrá la mayoría en la convención, en el Consejo Constitucional. Katz no es Bolsonaro, no, esto se nota inmediatamente, es un señor elegante, habla castellano muy bien, es un tipo inteligente, que hace culto, que bueno. Pero esto agota el fenómeno de la derecha, porque el tema de la violencia, ¿no? Que eso, Chile se está de alguna manera latinoamericanizando, ¿no? Y se nota algunos alcaldes sobre todo, ¿no? Con esto de la mano dura y en el combate al narcotráfico, ¿no? ¿Les parece que esta disputa al interior de la derecha, entre una derecha que es una derecha UDI, es una derecha dura, pero que se mantiene en los marcos del rule of law, este es un espacio que puede ser disputado por una derecha más populista y más autoritaria, más típicamente latinoamericana? ¿Me preguntas a mí? A los dos. Dale, Eugenio. Yo creo que quizás una de las cosas, a mi juicio, más importantes que ocurrió en la elección del 7 de mayo es que el Partido Republicano mató al germen de esa alternativa, de una alternativa populista, un poco como la que ustedes han visto en Brasil, o lo que se ve en Perú, o que se puede ver un poco en Argentina, o se vio en Italia con el movimiento 5 Estrellas, y lo que hizo fue capturar a ese electorado dentro del sistema y meterlo dentro del sistema, ¿no? Porque el partido de Kast republicano es hiperinstitucional, ¿no? Hiper. O sea, son de los que andan con corbata, digamos, en todos los eventos oficiales, etc. Entonces yo veo pocas probabilidades de eso. Yo veo una alta probabilidad de que se produzca una convergencia o algún tipo de coalición, quizás más bien instrumental, ¿ah? No con tantos joropeles, entre la derecha tradicional chilena y el Partido Republicano, ¿ah? Yo diría que eso es lo más probable. Algo parecido a lo que se ha generado en el otro campo, ¿ah? Una suerte de coalición o alianza
entre la fuerza de la vieja izquierda concertacionista y de la nueva izquierda de Boric, con una democracia cristiana un poco quebrada en eso, ¿eh? Porque hay una parte de la democracia cristiana que está, con el alma al menos, junto a sus viejos amigos de la izquierda concentracionista que están con Boric, y otra parte que está en una situación, en un limbo, ¿eh? Y hay otra que está derechamente ya unida a la derecha, ¿eh? Y que votó por la derecha, por ejemplo, en la elección del 7 de mayo, y con la derecha del 7 de mayo. En ese sentido, yo veo poco espacio para una renovación del centro. Yo creo que esa sería para mí la otra gran lección del 7 de mayo. Muchos pensamos que en la derrota del apruebo, en el triunfo del rechazo, en septiembre, se debía a la influencia que tuvo este mundo de centro-izquierda que estuvo a favor del rechazo, que había sido muy importante. Aquí se le llamó amarillo, demócrata, de distintas maneras. Pero al ver los resultados de esta elección del 7 de mayo, en realidad, pero tuvieron cero influencia. Todo ese mundo rechazo se lo llevó republicano. La correlación perfecta es donde más ganó el rechazo, más ganaron los republicanos. ¿Ah? O sea, digamos, creo yo que la base social y electoral de un centro no existe. Tu reacción, Ignacio. Reacción dolorosa. Para provocar un poco a Ignacio, para darle Doloroso. Está bien, sí, sí. A ver, primero, José Antonio Kast no necesita un giro populista y autoritario. Al contrario, ese giro populista y autoritario atenta contra sus pretensiones de llegar a ser presidente de la República. Entonces, solo tiene como camino la moderación. Y eso pasa por la centroderecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, en fin, y más allá, porque hay un electorado más autónomo al que uno puede apelar sin tanta intermediación partidaria. ¿Ah? En fin, eso es lo primero, ¿no? O sea, solo puede crecer hacia el centro si realmente quiere ser presidente de la República, y no cabe duda que quiere ser presidente de la República, y tiene un partido muy ordenado, y tiene una derecha tradicional que está ahí, ¿no? Que, en fin, que sigue siendo fuerte, que sacó un 21%, ¿eh? Y que es mayoría sola la derecha, como digo, en la convención constituyente que parte en algunas semanas más. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un tema que no hemos hablado aquí, pero que es muy, muy, muy importante desde el punto de vista del sistema político y del futuro, y es la fragmentación partidaria que existe hoy día en el país. Hay 21 partidos políticos en el Parlamento. Hay 11 partidos en esta coalición de gobierno. Eso es ingobernable. Es ingobernable. Yo he estado 16 años en el Parlamento, éramos como 7 partidos, hoy día hay 20. ¿No? Entonces, en la nueva Constitución ya está aprobado el tema del umbral, el threshold, ¿eh? Del 5%. Ningún partido que tenga menos de 5% va a estar representado en el Parlamento, como en Alemania. Desgraciadamente se están poniendo algunas excepciones, pero son cosas transitorias. ¿A qué va a obligar esto? A la fusión de partidos, que es muy interesante. O sea, en el Frente Amplio, olvídense, Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes van a tener que ser un solo partido. El partido del Frente Amplio, por decirlo de alguna manera. Si no, no llegan al 5%. 2 de ellos ya no tuvieron 5% en esta elección. El Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical en algún momento tendrán que formar la famosa Federación Socialista Democrática que se viene hablando como 20 años, pero a lo mejor llegó el momento, ¿no? Bueno, y así, ¿no? La democracia cristiana, amarillos, demócratas, tendrán que hacer su propia fusión para quedar con 6 o 7 partidos efectivos en el Parlamento. De lo contrario, esto es absolutamente ingobernable. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío. En este escenario de polarización es difícil vislumbrar una alternativa más de centro, pero yo insisto que el nicho existe, ¿no? Que los países no viven permanentemente de polarización y todos estos incentivos institucionales del umbral y otros debieran propender
a fusiones de partidos para poder hacer más gobernable el país. María Herminia. Bueno, la situación que ustedes describen es muy, muy rara porque el gobierno necesita de fuerzas más centristas para gobernar. Incluso en todas esas crisis, el centro izquierda, los socialistas demócratas, la democracia cristiana jugó un rol importante en el armado de la institucional, y sin embargo ya no tienen los votos. Y eso es una situación curiosa porque hay espacio, todavía hay espacio en el sistema político, pero son partidos que tienen una votación cadente muy, muy chica, por lo que yo entiendo. Eso tampoco se puede mantener por mucho tiempo. ¿Por qué no pensar que lo que ustedes están llamando de polos, que son mucho menos polarizados que nosotros, ¿por qué no pensar que eso se puede ir hacia el centro? Con colisiones, ¿no? Etcétera, y sin que sin que haya sin que el centro y el centro izquierda, que fue decisivo en el último periodo, se recupere de alguna manera. Porque además de ser capaz, políticamente capaz, ser capaz de esa artesanía política, ¿qué es lo que el centro izquierda está proponiendo al país? ¿Cuál es la agenda porque tiene que ganar? Las propuestas son necesarias para que gane espacio electoral. Yo no veo muy claro, yo veo una gran habilidad, una gran experiencia, incluso una gran generosidad, porque apoyar a Boric, después de todo lo que ha dicho, implica en cálculo político, pero implica también en generosidad. Aquí, por mucho menos, la gente no lo hace. Pero yo no entiendo, quiero oírlos bien. No me parece que haya gran espacio electoral para una centro-izquierda a la manera de los últimos años. Quizá, o bien todo se rompe, pero tampoco parece. Usted está muy optimista respecto a lo que va a pasar. Por ahí lo que puede pasar es que se moderen de los dos lados, sin democracia. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Déjenme añadir preguntas del público, acá dos en particular, que tienen que ver con lo que ha preguntado María Herminia. Una es de Samuel Pessoa y la otra de Alberto Ayo. El tema de carga impositiva y gasto social, ¿no? Que son dos temas claves de la política en general, en relación a los cuales la centroizquierda debe tener propuestas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de qué puede hacer, lo que es posible políticamente en Chile? Porque hubo todo un reclamo que estuvo en la raíz del estallido, ¿no? De que los servicios públicos deberían ser más públicos, con más recursos, y que esto requería de una reforma tributaria que aumentase la carga impositiva, ¿no? Este es un tema que sigue vigente, pese al hecho de que la propuesta de reforma tributaria de este gobierno haya sido derrotada en el Congreso. Eugenio. ¿Me permites yo creo, voy a responder primero a lo que dice María Herminia. Yo creo que vamos hacia un
partidismo de facto. Vamos a volver a lo que tuvimos desde el año 90, a pesar que no tenemos binominal. O sea, desde el momento que le ponemos una barrera a los partidos pequeños, en el momento en que las fuerzas que ganaron, como el Partido Republicano, no se radicalizan, sino que al revés se moderan, y el momento también que las fuerzas de gobierno derrotadas el 7 de mayo tampoco se radicalizan, se moderan, lo que vamos a tener es un conglomerado de centro-derecha, hegemonizado sí esta vez por una derecha más radical, y un conglomerado de centro-izquierda, hegemonizado hasta ahora, y eso está por verse, pero hasta ahora, por una izquierda más radical. Este conglomerado de centro-izquierda ya se está formando. De hecho, si uno lee a los dirigentes políticos de la izquierda más radical, andan cortejando, andan atrayendo, andan buscando enamorar a la democracia cristiana, incluso a los sectores más de centro de la derecha, para que entren a su coalición, ¿ya? Y si uno va, por ejemplo, a los temas sustantivos que tú planteas, Sergio, se aprobó hace pocas semanas el royalty minero, que es la perla de la reforma tributaria, ¿eh? Con prácticamente 2/3 de los votos del Parlamento. O sea, votó... o sea, eso es típicamente... eso es como volver a los años 90, a lo que se llamó la política de los consensos. Lo más probable es que haya una reforma de pensiones que va a seguir a la letra la propuesta que ha hecho la democracia cristiana. ¿Ah? Entonces, yo veo que el camino va a ir en esa dirección, que de facto se van a ir conformando estas dos grandes coaliciones que en el campo electoral van a competir al interior, como competía la concertación. Socialistas competían con demócratas cristianos, con radicales, etc. Aquí va a ser algo parecido, van a competir en las elecciones, pasadas las elecciones van a encontrar caminos de entendimiento. Ignacio. Sí, mira, yo tiendo a compartir que por lo menos en el futuro próximo estaremos frente como a dos coaliciones, ¿eh? Con las hegemonías que ha señalado Eugenio, en fin. Sin binominal, ¿no? Con representación proporcional, es probable. Porque fíjate, María Irmenia, sobre tu primer aspecto de la pregunta, que si el Partido Demócrata Cristiano obtuvo ahora un 3%, el PPD 2% y el Partido Radical 1%. O sea, entre los tres suman 6%. Esa es una debacle, ¿no? Incluso en la fusión, si se fusionan los tres, escasamente pasamos el 5%. Bueno, entonces es una situación muy compleja. Y en la centro derecha está esta hegemonía del Partido Republicano, aunque tiene su 21%. La derecha tradicional, que no es menor, ¿no? Es un 21%. Bueno, entonces yo estaría de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasó en los últimos meses desde el punto de vista de las coaliciones políticas? Que el Partido Socialista tomó una definición que uno entiende, pero muy arriesgada. Porque electoralmente, en esta elección que acaba de pasar, el Partido Socialista se alió con el Partido Comunista y el Frente Amplio. En una sola lista de izquierda, con 8 partidos. ¿Eh? Un poco por la idea de apoyar al gobierno. El presidente Boric incluso hizo un llamado a la unidad, pero los efectos laterales de eso son complicados. Porque eso fue visto como un exocet a la línea de flotación de la centroizquierda y del socialismo democrático. Porque dejó al PPD y al Partido Radical a la deriva. ¿Te fijas o no? El PPD y el Partido Radical no quisieron ingresar a esa coalición de izquierda para no abandonar al centro izquierda. Una apuesta que no resultó exitosa, ¿no? Porque a esa izquierda dura no le fue mal, sacaron como 28% de los votos, ¿no? Y ya te dije cómo le fue a la DC con el PPD, con el Partido Radical en esta lista, de 6% en total. ¿Eh? Pero esa apuesta del Partido Socialista, yo la entiendo, el Partido Socialista está jugado por el gobierno, tiene buenos ministros, pero es riesgosa, te fijas, porque
La centroizquierda y el socialismo democrático fueron los pilares del proceso de los últimos 30 años en la concertación. Ahí entonces yo me hago la pregunta, Eugenio, hacia el futuro, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, sobre lo de Samuel y Alberto, a ver, carga impositiva, el tema fiscal, hay un cierto margen, todavía se puede, la evasión, la elusión, pero el royalty, como dice Eugenio, dio un gran respiro. Se aprobó la semana pasada, 44-46%, no es menor. ¿Ah? Fue un buen acuerdo, un acuerdo muy amplio. Pero el tema no es ni la reforma fiscal ni la provisional, que las dos son muy importantes. Es el crecimiento económico. Llevamos 10 años estancados, sin crecimiento. Entonces, fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría. Yo era presidente de la Democracia Cristiana, era senador. Y la reforma tributaria con Bachelet II, nueva mayoría, aspiraba a recaudar 3,2% del producto. Recaudamos 1,6% en régimen, la mitad de lo que nos proponíamos. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Tú no puedes recaudar sin crecimiento. ¿Te fijas o no? Entonces yo espero que en el gobierno, con Mario Marcel, pero también con el presidente, exista un giro en los próximos 6 meses, no sé, 8 más, pues esto no da para mucho más, de una agenda pro crecimiento, que fue lo que hizo Lagos en el 2002, Eugenio se acuerda bien. La agenda pro crecimiento, el país estaba estancándose y volvimos a crecer fuerte y Lagos terminó con 72% de aprobación, pero sin crecimiento, ¿qué reforma tributaria? ¿Te fijas o no? Y en el tema de las pensiones yo estoy de acuerdo que puede haber un acuerdo. Estamos cerca. Entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet ya se había avanzado, hay una propuesta interesante ahora de la Democracia Cristiana. Yo creo que se puede llegar en los próximos meses a un acuerdo en materia previsional. Yo creo que el royalty ya, en fin, fue lo central de la reforma tributaria, falta el tema evasión y elusión, pero el tema es el crecimiento económico. Un punto de crecimiento son 600 millones de dólares de recaudación fiscal, que el tamaño relativo de Chile es mucha plata. Y sin crecimiento no hay nada, no hay ninguna reforma tributaria que pueda recaudar y que pueda rendir. Esa es una asignatura pendiente de este gobierno. Ignacio, Eugenio, María Hermina, estamos acercándonos del final de nuestra conversación. María Hermina, yo quisiera hacer una pregunta sobre el futuro del gobierno actual, ¿no? ¿Cómo ven la capacidad, la posibilidad de éxito de este gobierno, ¿no? Y de sobrevivencia política del liderazgo del presidente, ¿no? Esto sería mi tema. Yo quisiera que tú, María Hermina, añadiera también un tema para que podamos cerrar la conversación. Yo creo que ese tema es bueno. Yo tengo otras preguntas, pero nos llevaría en otra dirección. Yo creo que ese es un buen tema para encerrar. Que nos estamos acercando del término de la Yo conversación. creo que es un gran tema para terminar. Bueno, te agradezco, Ignacio y Eugenio. El gobierno actual está condenado al fracaso. Liderazgo del presidente. ¿Cómo saldrá, un poco de futurología, ¿no? ¿Cómo saldrá el liderazgo de Boric, que es el más destacado líder de la nueva generación al final de su mandato? ¿Y qué importancia esto tiene para el futuro de la centroizquierda en Chile? Parto yo para mantener la rutina, pero a ver, yo creo que este gobierno no va a ser recordado por grandes reformas, y ni siquiera por macro reformas, va a ser recordado por muchas micro reformas que son importantes para la vida de la gente. 40 horas, salario mínimo, castigo a los padres que no dan la pensión de alimentos para sus hijos, o sea, con una lógica de cuidado, digamos, ¿ah? Por algo en la agenda ambiental, desde luego en paridad, pero son micro reformas que cambian, pero no radicalmente la vida de las personas. Es probable que tengamos reforma tributaria, como decía Ignacio, y tengamos reforma de pensiones,
pero que tampoco va a ser una revolución, porque de hecho hemos venido avanzando, sobre todo en pensiones, en una dirección más solidaria. Yo creo que lo esencial de este gobierno y del presidente Boric es que va a dejar armado un nuevo escenario político. Este binominalismo que yo mencioné antes, yo creo que en torno a Boric se va a crear una nueva alianza política de centro-izquierda, ¿no? Como se creó un poco en torno a Elwin en un momento, en torno a Lago en otro momento, ¿no? Y que se perdió con Bachelet. Digamos las cosas como son. Let's face it. Y yo creo que se va a reconstituir. Yo creo que el Partido Socialista en ese sentido fue muy inteligente, prefirió perder voto, pero ganar influencia y poder dentro del gobierno. Hoy día es un partido central del gobierno, digámoslo así, más bien, es el partido soporte del presidente Boric. Esa es la verdad. Entonces yo veo ahí que lo que sería, digamos, yo creo que tiene alta probabilidad de crear una nueva alianza de centro-izquierda, digamos, con un programa que va a haber que pensar, porque como bien decía Ignacio, esta generación millennial, digamos, tiene poca propensión a pensar en programas, en narrativas de un poco más largo plazo, y al parecer a los electores, por lo menos los electores de antes, quizás los electores de hoy día tampoco se mueven por grandes narrativas, pero por lo menos a los de antes no hacen falta. Ignacio. Oye, ahí les acabo de adjuntar una columna que acabo de escribir que se llama El gobierno de Boric puede y debe terminar bien. Y lo dice alguien que es de oposición como yo. Yo soy un independiente de centro izquierda hoy día. Era militante de centro izquierda, pero ahora estoy homeless, sin techo. Bueno, ¿y por qué le puede y le debe ir Eugenio bien? no te cree, Ignacio. No me cree. Eugenio no te cree. No me cree. Oye, pero Va a ¿por entrar qué? en el redil nuevamente. Bueno, ¿por qué le puede y le debe ir bien? Primero, o sea, básicamente por una razón. Porque desde la segunda vuelta presidencial, que estamos cumpliendo 1 año y medio, hasta el día de hoy, si uno tuviera que definir la deriva de este gobierno en una frase, ya hay una socialdemocratización del gobierno. Eso es, eso es. Este hoy día es un gobierno reformista, no refundacional. No queda nada de refundacional, nada, nada. Eso se acabó con el 4 de septiembre, con el triunfo del rechazo, se acabó. Ahí murió el espíritu refundacional de esa izquierda, se acabó, ¿no? Entonces, solo queda socialdemocratizarse y asumir sin complejos una deriva reformista, que el presidente Boris ya la asumió, casi desde la segunda vuelta. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que este gobierno tiene que hacer 3 cosas. Supuesto, porque es el tema de fondo que se hace cargo de alguna manera, no solo el gobierno, la clase política, el Estado, de la seguridad, porque es un tema que ocupó el espacio. Pero si este gobierno hace bien 3 cosas, que no son menores. Uno, se aprueba una nueva constitución. Imagínense lo que es eso, una constitución con la firma de Gabriel Boric, apoyada por José Antonio Kast. O sea, tenemos constitución por el siglo XXI. ¿Te fijas o no? Ese es un golpe a la cátedra. Y para allá vamos, creo yo. Primero, entonces, el tema constitucional. La Moneda, el Palacio de la Moneda está frente a la calle Alameda, ¿no? Y está la estatua de Arturo Alessandri Palma, el autor de la Constitución de 1925. Bueno, Boric, cuando pasa por ahí, tiene que darse cuenta que los presidentes pasan a la historia por cosas grandes como esa, ¿no? Entonces, firmar una constitución, Gabriel Boric, que cuente con el apoyo de la derecha, o sea, eso es un tema muy, muy importante. Segundo, el tema previsional, que ya estamos avanzando, porque en el tema previsional, el 2008 hubo una reforma de Bachelet de instalar un pilar solidario al lado del pilar de capitalización individual, y culminó ahora con Piñera, el último mes de su gobierno, la pensión garantizada universal. Mira, un solo dato, hasta hace 1 año, Chile estaba bajo el promedio de la OCDE en tasa de reemplazo. Solo con esta medida estamos sobre el promedio de la OCDE en tasa de reemplazo, ¿no? El porcentaje de
tu último sueldo de la pensión. O sea, en materia de pobreza, adulto mayor, esto ha sido una... Bueno, pero falta todavía un acuerdo final que es muy sencillo. Al 10% de cotización actual hay que agregarle un 6% adicional de cargo al empleador, 2/3 de lo cual van a la cuenta individual y 1/3 a un fondo solidario. Estamos cerca de eso. Y si logra eso Boric y este gobierno, con un amplio acuerdo, es un salto muy importante. Bueno, y lo tercero, el tema tributario, que ya se avanzó en esto del royalty, pero se puede hacer un esfuerzo, hay un cierto margen. O sea, si logramos esas tres cosas, al país le va bien y al gobierno le va bien, ¿no? Supuesto, claro, que hagamos algo innovador, porque ahí está muy polarizado el país en materia de seguridad, porque la situación es terrible, es muy difícil, es muy dura, y no hay soluciones fáciles, overnight, no hay. El tema es muy complejo, viene de muchos años, 15, 20 años. Lo que pasa es que el primer año de este gobierno fue un desastre en esta materia. Se dedicó a indultar gente y a desistirse de querellas criminales por ley de seguridad interior del Estado y de una señal de impunidad, pero eso ya es historia. Hoy día el gobierno es consciente que este tema copó el espacio en la agenda y que hay que ponerse proactivo a buscar una solución. Entonces, yo soy relativamente optimista, en la medida de lo posible, como diría Patricio Darwin, del país en el tema constitucional y de este gobierno, que está en un 30% de aprobación. A ver, yo digo, Chile nos está cayendo a pedazos, nos está cayendo a pedazos, y el gobierno no está en el suelo, aún. Entonces, hay recursos políticos, institucionales, económicos, hay un sector empresarial muy dinámico que está empezando a recuperar la confianza. Durante los últimos 2 años, el tema fue la fuga de capitales, ya no hay fuga de capitales prácticamente. O sea, está volviendo el empresariado a entender que se están despejando las reglas. La Constitución, el royalty, y por lo tanto yo creo, espero, un poquito de wishful thinking, pero no tanto, que podamos ir por un camino más virtuoso. Muy bien. María Herminia, muchísimas gracias por la compañía, por la colaboración. Queridos amigos Ignacio y Eugenio, encantado con la conversación. Termino con una frase quizás un poco fuerte, ¿no? Creo que el proceso chileno es una bofetada en la cara del refundacionismo y del participacionismo, ¿no? Y demuestra la importancia de las instituciones y de las élites políticas, ¿no? Y hay que decirlo de manera muy tajante y muy clara. Y les confieso que me da envidia la calidad de la élite política chilena, ¿no? Oye, Sergio, perdón, se me olvidó una frase muy importante. Yo sigo siendo tucano, ¿eh? Sí, pero esto también se acabó acá, Ignacio. Yo sé que también se está acabando. Nos hundimos. La democracia, Oye, la democracia. nos hundimos juntos. De esto estamos hablando. Bueno, esto viene de lejos, Ignacio, nuestra charla personal, ¿no? Nos estamos hundiendo juntos. Juntos, siempre juntos, pero hundiéndonos, ¿no? El último tucano de Brasil se encuentra el último. En Chile, exactamente. El último. Pero nos estamos hundiendo con mucho ahínco y mucha convicción. Así es, con mucha dignidad. Y mucha dignidad, con mucha dignidad. Muy bien, queridos. Bueno, Un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muy entretenido. Es muy importante tener este tipo de Excelente. instancia. Muchas gracias, Sergio. Un placer. Muchas gracias.